Bueno, de nuevo cuando estamos aquí, vamos a seguir con el tema, con la unidad 6, que es quimioterapia, es decir, todos los antibióticos, todos los antimicrobianos, y aparte, bueno, vamos a ver también los antimicóticos y antivirales, ¿no? Pero vamos a terminar esta sección. Y bueno, como ya habíamos dicho, en cada apartado que veamos, pues vamos a ver todo esto, todos estos puntos de cada uno de los antimicrobianos. En este caso le toca las tetraciclinas, que constituyen un grupo de antibióticos que presentan características físico-químicas, antiinfecciosas y farmacológicas muy similares. Los fármacos que vamos a ver se trata de antibióticos de amplio espectro, antibacteriano y de segunda elección. No obstante, en algunos procesos infecciosos los utilizamos como primera elección. Tienen en común la capacidad de inhibir la síntesis de proteína a nivel de los ribosomas de las bacterias susceptibles. La selectividad de su acción depende de las diferencias en las características moleculares de los ribosomas bacterianos y la de los ribosomas de las células de los mamíferos. De este grupo de antibióticos se destacan los aspectos más importantes sobre las propiedades farmacológicas, las características farmacocinéticas y farmacodinámicas, así como el espectro de actividad, los mecanismos que dan lugar a la resistencia bacteriana, sus indicaciones, reacciones adversas, las contraindicaciones y las interacciones de mayor relevancia química. Dentro de su estructura química, pues es una estructura química básica, tiene un núcleo central tetracíclico al que se le añaden diferentes tipos de radicales. Todos presentan el mismo mecanismo de acción y tienen un espectro antibacteriano amplio. En virtud de que estos fármacos comparten características comunes y solo difieren en algunos aspectos farmacocinéticos, veremos los veremos como grupo y solo se sacarán las diferencias de estos antibióticos. Para que las tetraciclinas ejerzan su acción a nivel de ribosomas de las bacterias gram negativas, se requiere que penetren a la célula del microorganismo por mecanismos de difusión pasiva a través de los canales hidrófilos y por procesos de transporte activo dependientes de energía. Lo anterior determina que la concentración intracelular sea mayor que la extracelular. Una vez dentro de la célula, las tetraciclinas se unen de manera reversible a los receptores en la subunidad 30S del ribosoma bacteriano y de esta manera bloquean la fijación del aminoácido RNA al sitio receptor en el complejo RNA ribosoma. Esto evita la incorporación de nuevos aminoácidos a la cadena peptídica en crecimiento, inhibiendo la síntesis de proteínas. Aquí tenemos en la diapositiva las tetraciclinas de acción corta, más o menos de 6 a 8 horas, su vida media, la acción intermedia de 12 a 16 horas y de la acción prolongada de más de 16 horas. Habíamos mencionado que las tetraciclinas tienen una estructura tetracíclica básica y actividad biológica común. El primero de estos compuestos, la clortetraciclina, aislada del Streptomyces aurofaciens, se introdujo en la clínica en 1948, y la oxitetraciclina, obtenida del Streptomyces rimosus en 1950. La tetraciclina se obtiene por deshalogenación catalítica de la clortetraciclina y esta se introdujo en 1953. La demeclociclina se obtiene de una cepa mutante del Streptomyces aurofaciens, aunque también se obtiene por desmetilación de la clortetraciclina. La metaciclina, doxiciclina y la minociclina son derivados semisintéticos.
Su espectro de acción, ya habíamos dicho que eran de amplio espectro y tienen eficacia contra bacterias, micoplasmas, clamidias, ricketsias y algunos protozoarios. Son antibióticos bacteriostáticos de manera general y afectan a microorganismos en fase de multiplicación rápida. Las bacterias más sensibles son Streptococcus beta-hemolítico y no hemolítico, Clostridium, Brucella, Haemophilus y Klebsiella pneumoniae. Moderadamente sensibles son Corynebacterium, E. coli, Pasteurella, Salmonella y Bacillus anthracis. Mientras son relativamente resistentes contra los Proteus, Pseudomonas, Aerobacter, Shigella, Streptococcus fecalis y varias cepas de Staphylococcus. Bueno, aquí ya vemos en este cuadro los gram positivos, gram negativos y los anaerobios facultativos. Las bacterias resistentes ya las habíamos mencionado, las bacterias sensibles también, y el mecanismo de acción. Se conocen con menos detalle los mecanismos de penetración de las tetraciclinas a las bacterias gram positivas. La selectividad de las tetraciclinas para inhibir la síntesis de proteínas en las bacterias radica en el hecho de que las células de mamíferos carecen de sistema de transporte activo y además las características del ribosoma bacteriano son diferentes a las del ribosoma de los mamíferos. Para que las tetraciclinas lleguen a los ribosomas, las bacterias gram negativas se necesitan como mínimo dos procesos. El primero es una difusión a través de los canales hidrófilos formados por porinas y el transporte activo por el sistema que depende de energía y que bombea las tetraciclinas a través de las membranas citoplasmáticas internas. Una vez en el interior de la célula se unen en forma irreversible a los receptores existentes en la subunidad ribosomal 30S de los ribosomas bacterianos, en los que impiden que el complejo de RNA transferente se una al sitio aceptor del complejo de RNA mensajero subunidad 30S. Esta unión irreversible impide en forma eficaz la incorporación de los aminoácidos que alcanzan la cadena polipeptídica, inhibiendo de esta forma la síntesis de proteínas. Su absorción en las especies monogástricas, las tetraciclinas se absorben en grado variable por vía oral. En todos los demás mamíferos la absorción desde el tubo digestivo es incompleta, es acerca de un 60-70%, y se realiza esencialmente en el estómago, duodeno e ilion. Diversas sustancias presentes en el alimento, tales como los cationes divalentes de hierro, calcio y magnesio, la caseína de leche y derivados que contienen hidróxido de aluminio y bicarbonato de sodio, tienen propiedades de formar compuestos quelantes que precipitan las tetraciclinas, impidiendo su absorción. La presencia de alimento en el estómago retarda y reduce la absorción de las tetraciclinas, excepto para la doxiciclina y minociclina. Las tetraciclinas tradicionales, como lo son la clortetraciclina, la oxitetraciclina, la tetraciclina, luego de absorberse en el digestivo, se obtienen niveles sanguíneos útiles por 1 o 2 horas después de la administración oral. Por vía intramuscular, la tetraciclina y la oxitetraciclina se absorben bastante bien y se detectan en el plasma a los 15 minutos para alcanzar un valor máximo en 1 hora. Las demás tetraciclinas provocan abscesos estériles cuando se administran por vía intramuscular. Entonces aquí tenemos en la diapositiva el tipo de tetraciclina, la biodisponibilidad, el porcentaje de la biodisponibilidad, el porcentaje de excreción por vías urinarias, la unión a las proteínas plasmáticas y la depuración
y el tiempo medio de vida en plasma. Las bacterias que desarrollan resistencia a una tetraciclina habitualmente la presenta cruzada con las otras. La resistencia es adquirida por o mediante plásmidos y es un rasgo inducible. Los tres mecanismos que dan lugar a este fenómeno son la pérdida y disminución de la permeabilidad bacteriana para el antibiótico o la adquisición de una vía de salida dependiente de energía. Menor acceso, número 2, menor acceso a la tetraciclina al ribosoma bacteriano, y 3, formación de enzimas bacterianas que metabolizan el antibiótico. Son los mecanismos de resistencia. Y la distribución. Bueno, aquí en la diapositiva dice se absorben fácilmente en el tracto gastrointestinal, siempre y cuando no sea acompañada por alimentos y ciertos productos y químicos como el calcio, que ya habíamos mencionado, los productos lácteos. La concentración plasmática máxima se produce a las 2-3 horas, se distribuye rápidamente en todos los órganos, especialmente hígado, riñón, pulmón, corazón y músculo. Se excreta en orina, en heces y leche materna, ¿no? Y aquí nada más la minociclina por el sistema hepatobiliar. Atraviesan la barrera placentaria y circulación fetal. Se distribuye a través de todo el organismo, llegando incluso a acumularse en algunos tejidos. Las tetraciclinas se unen a las proteínas del plasma en un grado variable, dependiendo del tipo de tetraciclina. Ya lo vimos en la diapositiva anterior, en una de las diapositivas anteriores. Los valores aproximados serían los siguientes de esta unión. Por ejemplo, las tetraciclinas del 25 al 30%, las oxitetraciclinas del 20 al 25% también. Perdón, tetraciclinas del 25 al 30, oxitetraciclinas del 20 al 25, metaciclinas 80, clortetraciclinas de 50 a 70, doxiciclinas del 25 al 30. Todas las tetraciclinas son removidas desde la sangre por el hígado, donde son concentradas y luego excretadas a través de la bilis hacia el intestino, desde donde son parcialmente reabsorbidas. Se alcanzan concentraciones biliares de 5 a 10 veces mayores que los valores simultáneos en el plasma. La clortetraciclina es más dependiente de la excreción biliar para su eliminación que las otras. Disfunciones hepáticas u obstrucciones del conducto biliar producen una disminución de la excreción biliar de las tetraciclinas, por lo que persisten por un mayor tiempo en la sangre. La penetración de estos antimicrobianos en los tejidos y fluidos del cuerpo es buena, encontrándose a nivel de cerebro y líquido pleural. Se acumulan también a nivel de médula ósea, células reticuloendoteliales del hígado y del vaso. Como consecuencia de su afinidad por el calcio, las tetraciclinas se fijan en los sitios de osificación activa y en los dientes que se hallan en fase de crecimiento. Las tetraciclinas atraviesan la placenta y alcanzan concentraciones significativas en la sangre fetal y el líquido amniótico. Aquí nada más puntualizar un poquito, tengan mucho cuidado, se nos olvida a veces esos pequeñísimos detalles. Nunca den cualquier tipo de tetraciclina, sobre todo oxitetraciclinas y tetraciclinas, a cachorros, en el caso de los caninos, que seguramente debe ser también en todas las especies, porque manchan los dientes, como había mencionado aquí, que tiene afinidad por el calcio y pues se fija muy bien en los huesos. Lo malo es que se queda como manchas amarillentas en los dientes, y después viene una debilidad dental,
se provoca caries, hay una desmineralización del diente, etcétera, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con esto. Esto viene en las contraindicaciones, lo vamos a volver a repetir. Las tetraciclinas son excretadas a través de la orina y las heces. La ruta primaria para muchas es el riñón. La excreción se realiza por filtración glomerular, siendo afectadas en caso de alteración o enfermedades renales. Cerca del 10 al 20% de las dosis totalmente administradas se elimina por las heces, independientemente de la vía de administración. La doxiciclina no es excretada por la orina en el mismo grado que las demás tetraciclinas y no se acumula en pacientes con fallas renales. Es por eso que puede ser utilizada en el tratamiento de infecciones en animales con alteraciones renales. Esta se excreta a través de las heces como conjugado inactivo, es decir, un 90%, o también como quelatos, y es por esta razón que provoca menos alteración en la flora intestinal. Como lo señalé anteriormente, el intestino también constituye una importante vía de eliminación de las tetraciclinas, ya sea cuando son incompletamente absorbidas por vía oral o cuando son excretadas a través de la bilis. La eliminación a través de las heces ocurre aún cuando se administren por vía parenteral debido a la recirculación enterohepática. También se eliminan a través de la leche, en la que alcanzan concentraciones similares a las del plasma. Las reacciones adversas o efectos colaterales, todas producen un grado variable de irritación intestinal cuando se administran por vía oral, con estomatitis, quelitis o glositis, o cuando se extrae la cápsula, y a menudo es posible observar vómitos y diarreas. Estos problemas pueden evitarse administrándolas con alimentos que no sean leche o subproductos por la quelación, o sustancias antiácidas que no contengan aluminio, magnesio o calcio. En un buen porcentaje se observan diarreas y se debe a tratamientos prolongados en los cuales se producen fenómenos de sobreinfección por estafilococos y pseudomonas. Cuando se provoca un daño local es por los irritantes que se administran por vía parenteral, produciendo induración y flebitis. Para impedir que se produzca flebitis, se recomienda la administración de tetraciclinas al 0.05%. Si hay reacciones adversas en hígados, en caballos, por ejemplo, se ha descrito que las inyecciones endovenosas, en casos de administración prolongada, y en animales gestantes, se producen alteraciones hepáticas con infiltración grasa. También se ha determinado casos de fotosensibilidad, especialmente en caballos tratados con dimetil-clortetraciclina. Por lo tanto, los animales tratados no deben de exponerse al sol. En los riñones, las tetraciclinas, a excepción de la doxiciclina, no son recomendables para administrar en pacientes con disfunción renal. Entre los efectos tóxicos que se manifiestan está la azotemia, hiperfosfatemia, pérdida de peso, náuseas y vómitos. En humanos, cuando se utilizan tetraciclinas en mal estado, en muchos casos se produce un síndrome denominado fenómeno de Fanconi, que también lo observamos en los animales, y que se caracteriza por náuseas, vómito, poliuria, glucosuria y polidipsia, síntomas que se deben a cuadros degenerativos de la mucosa tubular. Si hay problemas con el corazón, los observamos en tratamientos prolongados, es decir, por 3 o 4 semanas. En perros y gatos se observan problemas de depresión cardíacas. En huesos sin dientes, lo que les comentaba hace un momento, sobre el esmalte del diente y los huesos se observa una coloración amarilla, sobre todo en animales jóvenes, y esto se debe a las propiedades quelantes de las tetraciclinas, es decir, se unen al calcio y son capaces de formar un complejo tetraciclina calcio ortofosfato que afecta a los animales jóvenes, disminuye la organización ósea y impide el crecimiento de los huesos largos. Además causa problemas dentarios, caries, por ejemplo. Induce el metabolismo proteico, especialmente en tratamientos prolongados y en dosis altas.
En cuanto a la hipersensibilidad, las reacciones pueden cursar con urticaria, dermatitis exfoliativa, fiebre y eosinofilia. En humanos se puede observar estas reacciones con el uso también de tetraciclinas. Ya lo habíamos mencionado que es común la sensibilidad cruzada entre ellas. Los usos clínicos, las indicaciones primarias para usar las tetraciclinas son en tratamientos de borreliosis, brucelosis, clamidiosis, erliquiosis, leptospirosis, listeriosis y rickettsiosis. Las tetraciclinas han sido utilizadas por mucho tiempo en el tratamiento de las infecciones de los animales de producción debido a su bajo costo, amplio espectro, facilidad de administración y buena eficacia. El amplio uso de estos antimicrobianos ha contribuido al desarrollo de resistencia en bacterias patógenas, por lo cual ha limitado también su utilidad. La capacidad de las tetraciclinas de lograr concentraciones efectivas en diversos tejidos, excepto aquellos separados por barreras especializadas, junto con su amplio espectro de actividad, hacen de las tetraciclinas los antibióticos de elección en infecciones mixtas. El efecto irritante de los tejidos y el peligro potencial de causar disturbios digestivos por alteración de la flora intestinal limita su uso en equinos. Bueno, aquí las indicaciones terapéuticas ya las habíamos mencionado, y cuando son de segunda elección en otro tipo de infecciones, ¿no? Cuando falla el tratamiento convencional. Aquí tenemos las infecciones, claro, esas son de humano, ¿sí? Hay que omitir algunas nada más, las que no se presentan en animales. Las tetraciclinas en forma comercial las tenemos disponibles como cápsulas y comprimidos para administración oral en perros y gatos. Las inyecciones intramuscular no es recomendable en caballos y en animales de compañía debido al daño local en los tejidos, al dolor y a la absorción errática desde el sitio de inyección. La preparación de oxitetraciclina de larga acción para uso parenteral es en base a la pirrolidona. Esta está aprobada solamente para uso en bovinos. Bueno, aquí tenemos en el cuadro el antibiótico, la especie donde se aplica, la vía, la dosis, ¿sí? El intervalo, cada cuándo, y bueno, nada más observaciones, ¿no? La aplicación local, a excepción de la aplicación local en ojos, no se recomienda esta vía para las tetraciclinas. Existen pomadas o suspensiones oftálmicas de clortetraciclina, tetraciclina y de oxitetraciclina. Las interacciones, pues ya lo habíamos dicho, si tiene calcio afectan negativamente la absorción. Los antiácidos que contengan aluminio, bismuto, calcio y magnesio también. Las tetraciclinas pueden potencializar el efecto de los anticoagulantes y las tetraciclinas disminuyen la eficacia de los anticonceptivos orales, ¿no? Tenemos también anticonceptivos orales en perros, entonces también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? La tigecyclina es el grupo de las glicilciclinas, que es una tercera generación de las tetraciclinas, es un derivado de la minociclina. Igual inhibe la síntesis de proteínas, su mecanismo de acción, resistencia bacteriana, su administración, la excreción y las reacciones adversas, ¿no? Estos son medicamentos muy nuevos. La actividad antimicrobiana, y omitan este error, una gran cantidad de bacterias, de las más comunes. Y las indicaciones, bueno, para piel, tejidos blandos, perforación intestinal, úlcera gástrica y duodenal. Y con eso terminamos
con el grupo de las tetraciclinas. Recuerden que vale más conocer unos 10 o 15 medicamentos, tenerlos siempre presentes, saber sus dosis, todas sus reacciones, contraindicaciones, etcétera, para poder manejarlos rápidamente. Nos vemos a la siguiente clase.